Saludos. A continuación, un básico de programación en el ambiente web. Vamos a ver a continuación en HTML algunos elementos que nos permiten desde un formulario obtener, capturar información de parte del usuario. El primer elemento que nos permite seleccionar, capturar, sobre todo la captura de información, es el denominado input box, o lo que se conoce básicamente como un input de tipo test. Un input de tipo test. Al colocarle a nuestro input un ID, yo puedo desde JavaScript como lenguaje de programación afectarlo, modificarlo. Observen que nosotros acá en el input en ningún momento le estamos colocando el hola mundo. El hola mundo se lo estamos colocando desde JavaScript. Si nosotros colocamos acá saludos y por el contrario nos vamos a su JavaScript, observen lo siguiente. Observen que ha cambiado la palabra, bien, y se ha colocado entonces la que hemos generado en nuestro área, en nuestra área de input. Si nosotros quitamos entonces ese valor, evidentemente va a desaparecer. Si yo lo quiero colocar, entonces tenemos la propiedad value. Si yo coloco la propiedad value en nuestro input, colocamos entonces hola, ahí tenemos entonces nuestro valor. Entonces yo lo puedo hacer por HTML directamente o lo hago desde mi JavaScript, manipulando la propiedad value. Entonces tenemos a nivel del input la propiedad que nos permite colocarle evidentemente un valor por HTML, por JavaScript o de manera dinámica, o sencillamente el usuario escribe algo. Si yo verifico, él nos va a traer la información desde donde se haya escrito, bien sea desde el HTML o desde el JavaScript. El segundo elemento por donde podemos capturar información en un formulario es lo que se conoce como un test area o un área de texto. Se caracteriza porque esta área de texto no es una sola línea. Esta área de texto se encuentra dividida entre columnas y filas. 26 columnas, podríamos decir en teoría, para escribir 26 letras, que no es así, pero para
para que tengamos la idea de lo horizontal a lo que nos estamos refiriendo con la propiedad columna, y tenemos entonces la propiedad filas, que serían líneas. 4 líneas, 26 columnas. En este caso, nosotros podemos colocar lo que nos parezca mejor. Esto es que lo coloca el usuario manualmente. Si yo quiero que lo coloco o lo coloquen directamente en mi HTML, utilizo mi propiedad value, por supuesto, para que se evidencie. Tenemos entonces que intentar a todas buscar la manera de evitar que se muestre nuestro resultado directamente desde nuestra propiedad. Si nosotros salvamos y vamos a nuestro documento, tenemos entonces el valor en la propiedad value. Bien, en nuestra propiedad value yo puedo generar entonces ese tipo de información. Entonces, mi propiedad value me permite a mí de una u otra forma generar la información respectiva. Sigamos entonces en relación a otro tipo de elemento que me permite capturar información por parte del usuario. Tenemos las casillas de verificación, lo que se conoce como un checkbox, una caja de chequeo, tan sencillo, una caja de chequeo. Yo tengo entonces la posibilidad de crear mi caja de verificación, y lo hacemos de la siguiente manera para poderlo manipular mejor. Por un lado, coloco el elemento de tipo checkbox, que no es más que la caja de verificación, y en un label coloco lo que quiero identificar para ese checkbox. La palabra verificación la meto, la coloco en un checkbox, básicamente como segundo elemento de los contenidos para representar la casilla con su descripción, la casilla con su literal. Entonces tengo por un lado un checkbox, mi caja de texto, y por otro lado tengo entonces la descripción de esa caja de texto, de esa caja de verificación. ¿Cómo manipulo yo? Si es queda habilitada o deshabilitada por JavaScript, tengo entonces esta opción. Bien, esta es la opción que me permite a mí, porque si yo le coloco, observen, ¿ve? Si yo le quito y lo paso a falso, ¿qué va a pasar? Observen que no aparece. Si yo lo coloco en verdadero,
defecto aparece la casilla. Esa casilla, como es una casilla de verificación, sí puedo yo tener más de una casilla de verificación. Yo puedo tener varias casillas de verificación, varios checkbox y tildar más de uno sin ningún tipo de problema. Caso contrario, nos pasa con las casillas radio button. Las casillas tipo radio, tipo botones, botón de selección, me permite seleccionar un solo elemento dentro de esa cantidad de opciones. Tenemos el caso del estado civil. El estado civil, soltero, casado, divorciado o viudo. Puedes estar en uno de esos estados. ¿Cómo logro yo meterlos a ese conjunto de opciones en un recuadro? Utilizo la etiqueta Fill Set. Con esta etiqueta logro yo meter todos esos elementos en una sola casilla o en un solo recuadro. Esta etiqueta utiliza una leyenda que me permite colocarle un título al recuadro y dentro del recuadro coloco cada una de las opciones. Coloco cada una de las opciones dentro de un div para poder mostrar en vertical cada una de las opciones. Si yo no las coloco en vertical, sino las quiero en horizontal, una al lado de la otra, entonces utilizaría un solo div. Metería todas las demás, bien, todas las demás. Ejemplo, imagínense que queremos esta opción, ¿lo ven? Entonces, si yo quiero una debajo de la otra, voy generando diversos divs. Por el contrario, aquellas que necesite ubicarlas una al lado de la otra, pues coloco los dos elementos dentro del mismo div. Interesante cómo lograr que se pueda seleccionar sola o solo uno de los elementos, solamente uno de los elementos. Tan sencillo como colocarle a todos los elementos el mismo nombre. Fíjense que tenemos el mismo nombre para los 4 elementos. De esa forma logramos entonces poder seleccionar solo uno de estos elementos. Solo uno de estos elementos. Igualmente, si queremos hacer el marcado, la selección de manera dinámica utilizando JavaScript, lo hacemos con el uso de la propiedad check. Le colocamos a cada uno de los elementos un ID y según el ID ese será el que va a quedar marcado. Si yo este ID lo quito y se lo paso al último, ¿qué va a suceder cuando hagamos la recarga? ¿Qué va a suceder cuando hagamos la recarga? Observen que queda el último seleccionado. Si yo quiero que por defecto quede el estado civil casado, ahí lo tenemos. Entonces, consideraciones básicas, tenemos
dentro de un formulario en HTML la posibilidad de capturar información que provenga del usuario. El caso típico, un elemento de tipo test en donde en una sola línea el usuario va a colocar toda la información requerida. Tenemos un tejaria, es decir, un recuadro en donde el usuario puede expresar en más de una línea su comentario. Tenemos una casilla de verificación con checkmark en la cual nosotros podemos seleccionar más de una opción. Y finalmente tenemos entonces los radio button, que no es más que en un recuadro meter una serie de elementos en donde el usuario solo puede seleccionar uno de ellos. Estamos utilizando en este caso básicamente dos clases CSS para poder manejar el tamaño de las letras, la ubicación a nivel de margen izquierdo, a nivel de margen superior y en relación a lo referido a JavaScript lo estamos colocando todo dentro de un o una etiqueta de tipo script. Bien, básicamente en esto consisten los modelos de input en HTML más básicos. Saludos cordiales.